ánimo. Bueno, nos da mucho gusto. Igualmente, miren, es tan especial este día y esta mañanera que miren la corbata que me puse de águilas, de puras aguilitas, porque nos da, repito, siéntese, por favor, mucho gusto que estén aquí comunicadores independientes, mujeres y hombres. Es fundamental la comunicación, el noble oficio del periodismo. Rubén Darío decía que un buen ciudadano con ideas progresistas debía reunir lo que él llamaba las 3 P, ser político, periodista y poeta. Y en la historia del mundo y en la historia de nuestra América, como diría Martí, y en la historia de México, el periodismo ha jugado un papel fundamental en las transformaciones. Nosotros tuvimos la mejor prensa durante la transformación que llevaron a cabo los liberales encabezados por Juárez. Se llegó a decir, don Daniel Cosío Villegas llegó a hablar de que era la mejor prensa que se tenía hasta nuestros tiempos, la mejor prensa que había habido hasta nuestros tiempos. Y los políticos lo mismo. Antes no se hablaba con respecto a la diversidad, se decía que eran hombres, y ahora hay que agregar hombres y mujeres, decían hombres que parecían gigantes, tanto los periodistas como los que se dedicaban a la política. Y eso durante el periodo de la Reforma y de la Intervención. De ahí viene Francisco Zarco, de ahí viene Guillermo Prieto y otros más. Y también durante la tercera transformación, la primera revolución social del siglo XX, la Revolución Mexicana, es impulsada por periodistas. No se podría
entender, no se podía comprender la revolución sin los periodistas revolucionarios. ¿Cómo explicar lo que fue la huelga de Cananea en 1906 o la huelga y la represión en 1907 en Río Blanco sin los magonistas? Ellos, con el periodismo que hacían, no solo difundían ideas, formaban cuadros. Es el movimiento político que más cuadros para la transformación ha formado. Y había magonistas que repartían el periódico Regeneración en Cananea. Vaca Calderón era magonista, dirigente en la huelga de Cananea. Y otros. Y es ese movimiento el que lleva a tomar conciencia en Río Blanco lo mismo, son magonistas los cuadros y es a través del periodismo. Los revolucionarios que buscaban transformar tenían que contar con una imprenta. Hay un caso excepcional en nuestro país de un héroe anónimo, Catarino Garza Rodríguez, que fue un periodista que nació en Matamoros, Tamaulipas, pero vivió del otro lado de la frontera y en Laredo ejerció el periodismo y convoca al pueblo de México a tomar las armas en contra de la dictadura porfirista 18 años antes que Madero. Y fíjense de dónde convoca o en dónde convoca, en Texas, que ya en ese entonces Texas y California y 9 estados de la Unión Americana que pertenecían a nuestro país ya estaban anexados o ya habían pasado a formar parte de Estados Unidos. Entonces, él forma un grupo armado, una guerrilla, y todo su movimiento lo hace en un condado de cerca de Laredo, que se llama San Diego, y era con su imprenta, como reúne a un grupo de revolucionarios. Y es una historia bellísima y excepcional porque en aquel entonces
habían 10,000 soldados estadounidenses y movilizaron a la frontera para capturar a Catarino Garza a 3,000, más los Rangers de Texas, más los soldados de Porfirio Díaz a cargo de Bernardo Reyes, que blindaron la frontera. Todo eso para combatir al filibustero, porque así le llamaron después, de Catarino Garza. Y de repente desaparece y se sabe de él que está en Costa Rica, y ahí con otros revolucionarios que luchaban también por la independencia de los pueblos, se encuentran, ahí se encuentra con Maceo, Antonio Maceo, se encuentra con José Martí, se encuentra con el general Uribe, que es el personaje colombiano que utiliza Gabriel García Márquez de prototipo, es el Aureliano Buendía para su novela 100 años de soledad. Entonces, ahí en Costa Rica se unen todos estos revolucionarios y unos van a luchar por la independencia de Cuba y otros van a luchar para mantener integrada la Gran Colombia, porque ya había la pretensión de crear un país autónomo independiente que fue Panamá, porque ya estaba detrás el proyecto del canal. Y entonces los liberales revolucionarios colombianos no querían que se llevara a cabo esa segregación, y Catarino tiene el ofrecimiento de los dos grupos, de los cubanos y de los colombianos, de que si iba a ayudar a la independencia de Cuba, que era pues la joya de la corona, porque era el único país, estamos hablando de 1892, 94, que todavía pertenecía a España. Tenía ese ofrecimiento de ir a luchar por la independencia de Cuba o ir con los colombianos, y a cambio, como él mismo expresaba, cuando triunfaran en Colombia, triunfaran en Cuba, esos revolucionarios iban a venir a ayudarle para enfrentar aquí a la dictadura porfirista. Es una historia importante. Él decide irse encabezando un grupo guerrillero a Colombia y lo asesinan en la toma del cuartel de Bocas del Toro, que hoy pertenece a Panamá, en un enfrentamiento, y ahí lo dejan, lo entierran en una fosa común junto con otros guerrilleros. Yo aquí aprovecho para decirles que hicimos una investigación y ya encontramos los restos y los vamos a traer a su natal Matamoros. Pero estamos hablando de un periodista político revolucionario. Es interesante también porque en aquellos tiempos como ahora, los conservadores, a todos los que luchaban por la justicia,
los llamaban bandidos. Y yo escribí un libro sobre Catarino que se llama así, Catarino Garza Rodríguez, revolucionario o bandido. Y la respuesta la da el mismo que lo combate, un militar conservador colombiano que llega a admirarlo y dice: Catarino, palabras más, palabras menos, no era el bandido que decían los americanos, era un hombre con ideales, con principios, como lo fue después Ernesto Che Guevara y otros revolucionarios internacionalistas. Pero aquí lo que quiero destacar es cómo el periodismo siempre, el periodismo de avanzada, siempre está vinculado a una causa, siempre tiene que estar lo más cercano posible al pueblo y lo más distante posible al poder, esté quien esté en el poder. Lo mejor del periodismo es eso, esas épocas de transformación. Entonces nosotros en México tenemos esa tradición del periodismo de los Flores Magón, de Catarino Garza, de Daniel Cabrera, que para mí es el mejor periodista que ha existido en nuestro país, el director de un periódico que se llamó El Hijo del Ahuizote, la sala principal, ahora que estamos en esta nueva etapa de reuniones en Palacio, le pusimos Daniel Cabrera. Entonces, ese periodismo es el que nos llena de orgullo. Luego, ese periodismo pues fue desapareciendo, se fue apagando. También era muy difícil ya mantener un periodismo independiente cuando predominó un partido de Estado durante mucho tiempo y ese partido de Estado empezó a cooptar, a comprar conciencias y lealtades y surgió pues una prensa completamente subordinada al poder, que como vasallos cumplían con la máxima de obedecer y callar. Un control casi total, absoluto, con honrosas excepciones de periodistas que siempre actuaron con independencia, pero fue la excepción. Esa prensa se fue pervirtiendo hasta llegar a ser un instrumento de control y de manipulación de la oligarquía de México. Y es fácil de demostrar cómo los medios de comunicación convencionales
los más influyentes, tienen que ver con las empresas o con los personajes con más dinero en el país. Entonces, es un periodismo que se fue creando para legalizar, legitimar la corrupción, el saqueo, y para combatir a la oposición que buscaba transformar el país. Nosotros los hemos padecido durante mucho tiempo. Ahora, afortunadamente, las cosas están cambiando para bien, porque se dieron al mismo tiempo una serie de condiciones muy favorables, inmejorables, diría yo. Antes nosotros como opositores padecimos mucho porque nos cercaban. Imagínense, hace 10 años, no hace mucho, eran 2, 3 televisoras y 3, 5 cadenas de radio y 10 periódicos los que tenían el control, y ellos eran los que influían y formaban la llamada opinión pública, una influencia total. Nosotros nos sentimos muy orgullosos porque por primera vez esa prensa, esos medios, completamente al servicio de los intereses creados, no pudieron evitar la transformación de México, lo que se ha logrado hasta ahora por el impulso del pueblo, porque muchos hemos trabajado, millones de mexicanos, en lo que llamamos la revolución de las conciencias, y se ha logrado que el pueblo de México sea de los pueblos con más conciencia en el mundo, con menos analfabetismo político, o de los pueblos más politizados del mundo. Durante mucho tiempo, que esto no es nada más de Hitler o de Goebbels, el control mediante la propaganda de las multitudes y de la imposición de políticas autoritarias, lo de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, no se aplica a partir de el nazismo, viene de tiempo atrás. Nosotros aquí, a veces lo recuerdo, cuando se luchaba en contra del santanismo, Santana fue 11 veces presidente de México, y por culpa de él nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio. Fue un gran zarpazo en
la intervención estadounidense de 1847-48, y se tiene que ir Santana, pues imagínense, se tiene que ir al exilio, y los conservadores a los 2 años van a buscarlo, y el ideólogo principal del conservadurismo, Lucas Alamán, le escribe y le dice: no se preocupe, venga. Después del daño causado, imagínense cómo quedó nuestro país. Sí, en 1847 toman la Ciudad de México, izaron la bandera estadounidense en este palacio. Una gran tragedia. ¿Para qué los conservadores vuelvan a traer a Santana, que, dicho sea de paso, regresó para acabar de afectar al país, porque todavía vendió otro pedazo de nuestro territorio y empezó toda una tiranía? Bueno, Lucas Alamán le dice en una carta: venga, porque nosotros los conservadores tenemos el control o somos dueños de los principales periódicos de la capital y de los estados, y nosotros manejamos la llamada opinión general, lo que después se conoce como opinión pública. Entonces, ¿desde cuándo la política mediática es un elemento fundamental de control, de manipulación de los pueblos? Entonces, imagínense lo que sucedió recientemente en nuestro país, todo un acontecimiento que por primera vez en siglos, con todos los medios convencionales en contra, el pueblo de México dice no al retroceso. No queremos que regresen los corruptos, no queremos que regresen por sus reales, queremos que continúe la transformación en el país. Y no les funcionaron sus medios convencionales, sus famosos conductores de radio, de televisión. Era tóxico, era insoportable lo que se escuchaba en la radio durante la campaña pasada. Podían ustedes ir en un automóvil escuchando un noticiero y todo era en contra de nosotros, pero le cambiaban de estación y estaba otro noticiero y era lo mismo, un bombardeo constante. Esto que nosotros padecimos, que enfrentamos, que afortunadamente vencimos, se repite en otros países y es un distintivo de cómo se ejerce el poder para beneficio de minorías. Por eso es importantísimo el que ustedes se reúnan como prensa, como medios alternativos, independientes, porque se necesita la contribución de ustedes.
Hablaba yo de una serie de factores que influyeron para que se pudiese triunfar ante los medios convencionales. Pues desde luego, en primer lugar, el actor principal, el protagonista principal de esta historia es nuestro pueblo, que eso hay que tenerlo siempre muy presente. El motor del cambio es el pueblo. Eso a los conservadores no se les da. Ellos desprecian al pueblo. Ya no hablemos de que le tengan amor al pueblo, no le tienen ni siquiera respeto al pueblo. Pero ese es un problema, porque el pueblo es sabio. Entonces, un factor importante fue este movimiento de transformación, este cambio de mentalidad que es fundamental, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Es lo más difícil de lograr, porque una cosa es que yo lo esté exponiendo y otra cosa es que se revise que llevamos años, muchos, porque esta es la labor de millones de mujeres y de hombres, haciendo conciencia, trabajando abajo. Les podría yo contar sobre lo que fue el periódico Regeneración que creamos, que llegamos a editar 10 millones de ejemplares. Pero lo más importante es que se entregaba casa por casa. Imagínense elaborar 10 millones de ejemplares no es problema. Con dinero hay imprentas, ¿no? Se elaboran. Sí, pero ¿cómo se distribuye? La organización que se requiere, además voluntaria, de mujeres, de hombres conscientes, que había en cada comunidad, en cada colonia, en cada pueblo, solo para eso, para ir casa por casa y entregar el periódico. Y llegó a ser, porque hicimos encuestas en ese entonces, hace 8 o 10 años, el medio más visto en el país. Y ni siquiera nuestros adversarios, porque además son muy prepotentes, se enteraron. Y a nosotros no nos convenía que se dieran cuenta. Entonces, fue una labor de muchísimos años. El trabajo, plaza por plaza, pueblo por pueblo, recorrer todo el país, pero también ayudó el que surgen las redes sociales, aparece el Internet. Eso no lo teníamos cuando nos hicieron el fraude en el 2006. No, era guerra sucia. López Obrador, un peligro para México, día y noche. ¿Y cómo nos defendemos ante eso? Sí, no había ni derecho a la réplica. Cuando estaba esa campaña de peligro para México, teníamos nosotros, porque estábamos en proceso electoral, tiempo contratado en una televisora que no quiero ni siquiera mencionar, o cuyo nombre es preferible olvidar, y teníamos un contrato. Y cuando estaba más fuerte la campaña, la guerra sucia, nos cancelaron nuestro contrato de transmisión de nuestros mensajes.
Entonces, no había en el 6 internet o redes sociales. Surgen las redes sociales y por eso decimos, es una bendición, benditas redes sociales. ¿Por qué? Porque ya se puede replicar. Ya cada ciudadano puede ser un medio de comunicación si tiene un teléfono, si tiene posibilidad de interactuar en una red social. Pero que a pesar de que eso nos ha ayudado muchísimo, porque aún con todo este sistema de manipulación de las redes sociales, que hay que analizarlos, ustedes que van a estar en este Congreso, hay que desmenuzarlo y explicarlo, transmitirlo a la gente, porque lo mejor es informar al pueblo. Entonces, no es fácil, porque entre nosotros podemos decir, son granjas de bots. ¿Y qué es eso? ¿Son bots? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo explicamos de que pueden automatizar una leyenda y difundirla masivamente? Pero investigar cómo funciona, quién elabora el contenido, quién establece el contrato con la empresa o con las empresas que se dedican a eso, cuánto cuesta, qué alcance tiene, y cómo hacer conciencia de que eso es ficticio, que no son ciudadanos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, sino que son robots, pero explicarlo bien. Ahora, ¿quién maneja esto? ¿Quiénes se han ido apoderando de el Internet, de las redes? O sea, sí, el pueblo, pero también ya hay corporaciones que tienen control y que, así como se domina la prensa escrita, ya quieren dominar también todo lo relacionado con las redes. ¿Y qué hacer ante eso? Bueno, pues por eso es extraordinario el que ustedes se reúnan aquí, son bienvenidos, porque es la manera de enfrentar el autoritarismo, de enfrentar la censura, la manipulación, y que la verdad siempre se abra paso y llegue hasta el último rincón del planeta, la verdad, y que se esté informando a nuestro pueblo y a los pueblos hermanos, y que se avance, porque si no, cuesta más trabajo. O sea, sí se puede, y México es un ejemplo de eso, que sí se puede vencer a
los medios vinculados a la oligarquía para mantener un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Se puede con el pueblo. El pueblo es mucha pieza. Pero hay que llevar esta experiencia y hay que seguir trabajando para que se consolide en los países, se consolide esta fuerza que significa el hacer realidad el derecho a la información. Y son ustedes, repito, bienvenidas, bienvenidos aquí a la Ciudad de México, y esta es la casa de todas y de todos. Ya me pasé. Ahora vamos